La obesidad sarcopénica es un tema que está de moda y que se empieza a oír, pero ¿qué es la obesidad sarcopénica? Bueno, pues es exceso de grasa corporal en una persona que tiene poco músculo, pero no solo tiene poco músculo en cantidad, sino también poco músculo funcional o en calidad o en fuerza, es decir, que es la suma de las dos cosas, poca masa muscular y poco funcionamiento o mal funcionamiento de ese músculo. Normalmente la sarcopenia ocurre de forma natural a lo largo de la vida, porque somos conscientes de que cuando envejecemos perdemos músculo. Eso es mucho más importante en las mujeres, que desde la premenopausia empiezan a perder masa muscular del orden del 3-5% anual. Por lo tanto, cuando en una persona se une un exceso de grasa, y normalmente esa grasa además no es una grasa fuera del cuerpo, sino que está dentro, que es lo que llamamos grasa visceral, y encima tiene poco músculo, son dos factores que se retroalimentan y que acaban produciendo una enfermedad de alto riesgo cardiovascular. Hoy tenemos que entender que el exceso de grasa y la falta de músculo se unen y dañan más el organismo porque aumentan la inflamación, alteran el consumo de glucosa, alteran incluso la inmunidad y realmente lo que hacen es acelerar el envejecimiento. ¿Y cómo identificamos que una persona tiene obesidad sarcopénica? Bueno, pues claramente con las formas de medir clásicas como era el peso y la talla y el famoso índice de masa corporal no sirven, porque una persona puede pesar mucho o poco, pero tenemos que saber que ese mucho o poco sea músculo o sea grasa. Y para eso necesitamos ya un nivel, un escalón más, que es lo que se llama el estudio morfofuncional de la obesidad. Y para ello bien utilizamos bioimpedanciómetros que distinguen la masa muscular de la grasa. Podemos utilizar ecografía para medir el nivel del músculo y medir cómo está de infiltrado de grasa. Tenemos el DEXA, es decir, que ahora ya hay otras formas de medir con muchísima más precisión que nos ayudan a saber, a cuantificar la grasa, saber cuánta grasa hay, dónde está la grasa puesta, que eso es muy importante, no es lo mismo tener la grasa en las piernas que tenerla dentro, y a conocer la cantidad de músculo y si ese músculo está infiltrado o no de grasa. Y luego, por último, ahora ya medimos la fuerza que puede ser a través de una prueba tan sencilla como levantarse y sentarse de la silla, el test de la silla, y medimos la fuerza en las piernas, pero también la podemos medir con la presión, utilizando un dinamómetro que nos va a medir la fuerza. Y hoy sabemos que la fuerza se relaciona con el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, una persona que tenga mucha grasa mal puesta, que esté alrededor del visceral o alrededor de la cintura, por así decirlo, poca masa muscular y poca fuerza, eso es lo que llamaríamos una obesidad sarcopénica de alto riesgo. Esa grasa metida donde no debe aumenta mucho la inflamación. En segundo lugar, al tener poco músculo, que es un órgano tremendamente que ayuda mucho al metabolismo, a consumir glucosa, a mantener el gasto energético, a mantener la reserva de proteínas, etc., hace que ese paciente tenga más riesgo de desarrollar, en primer lugar, enfermedad metabólica, como puede ser, por ejemplo, la diabetes, la enfermedad hepática metabólica, el hígado graso, el riesgo cardiovascular, es decir, que tenga un infarto, que tenga un ictus. Por lo tanto, aparte de que también puede ser una persona de riesgo para la osteoporosis, que ese es otro, el músculo y el hueso van juntos. Entonces una persona con poco músculo puede acabar haciendo osteoporosis y mucho más riesgo de caídas, fracturas, etc. Por lo tanto, creo que identificar a estos pacientes es muy importante porque sí tienen tratamiento, es decir, que no debemos olvidar que se puede reconducir mejorando, por un lado, la actividad física y insistiendo en que hagan ejercicios de fuerza, porque eso es fundamental, la fuerza, no ejercicio aeróbico, sino ejercicio de fuerza, y luego cambiar los hábitos de vida. En la alimentación hay que priorizar las proteínas. Las personas deben acostumbrarse a comer más proteínas e intentar llegar alrededor de 1 gramo por kilo de peso. En segundo lugar,
micronutrientes como por ejemplo la vitamina D. Es fundamental el que tengan un aporte suficiente de vitamina D que facilita que esas proteínas entren en el músculo y el músculo las pueda utilizar. También importa que el sueño, los biorritmos mejoren y en general, si sumamos todos esos factores, ejercicio, una dieta rica en proteínas, buenos minerales y vitaminas como la vitamina D, el paciente suele mejorar. Curar con ciencia, cuidar con alma.